Todo trabajador tiene derecho a su propia posición frente a la empresa o institución. No está obligado a respaldar las posiciones o actuaciones del jefe de la empresa o de la entidad, solamente porque es empleado o subordinado. Ese es el derecho conocido como libertad de conciencia, que no es solamente para el ejercicio de la objeción de conciencia, es para todos los fines. Porque el derecho a actuar conforme a la propia conciencia es un derecho fundamental reconocido en tratados internacionales incluso. Esto es, Lucas Abreg desde la colina de Ares. El derecho a actuar conforme la propia conciencia. En los más importantes tratados internacionales de derechos humanos se consagra el derecho fundamental a la libertad de conciencia. Por ejemplo, artículo 18, número 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. Desde luego, este es un derecho que se debe ejercer de manera razonada, pero es un derecho que no puede ser pisoteado por el simple hecho de que alguien pertenece a cierta institución, repito, pública o privada. Lo mismo se consagra en el Pacto de San José, en cuyo artículo 12, número 1, se lee: toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, y siguen otros elementos que no vamos a mencionar aquí. En la Constitución colombiana, la libertad de conciencia como derecho fundamental consta en el artículo 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. Sin embargo, no es inusual que en entidades públicas y privadas las personas suelan ser compelidas por sus superiores a seguir cierta línea de conducta o de acatamiento, como si no existiera el derecho a actuar conforme el dictado de la conciencia. Y en cambio cosas como es lo que ordena el jefe, es lo que ordena el ministro o lo que sea, se supone que bastan para anular legítimamente toda posibilidad de razonamiento en quien debe seguir esa orden, y todo por el elemento subordinación de las relaciones laborales, como si eso fuera suficiente para el propósito perseguido. Por otra parte, a veces el público espera cierta línea de actuación en los funcionarios, es decir, que incluso llegue a actuar conforme los caprichos del máximo jefe o de la línea que se supone que debe seguir. No, cada quien tiene un deberes, pero con su propia conciencia, desde luego rectamente formada y justificada. Señaló, por ejemplo, la Corte Constitucional en la sentencia C934 de 2004. Dentro del elemento de subordinación se destaca, como ya lo ha sostenido la jurisprudencia, el poder de dirección en la actividad laboral y la potestad disciplinaria que el empleador ejerce sobre sus trabajadores para mantener el orden y la disciplina en su empresa. Esa facultad, como es obvio, se predica solamente respecto de la actividad laboral y gira en torno a los efectos propios de esa relación laboral. Sin embargo, aún en ese ámbito de trabajo, la subordinación no puede ni debe ser considerada como un poder absoluto y arbitrario del empleador frente a los trabajadores. En efecto, la subordinación no es sinónimo de terca obediencia o de esclavitud, toda vez que el trabajador es una persona capaz de discernir, de razonar, y como tal, no está obligado a cumplir órdenes que atenten contra su dignidad, su integridad o que le induzcan a cometer hechos punibles. El propio legislador precisó que la facultad que se desprende del elemento subordinación para el empleador no puede afectar el honor, la dignidad ni los derechos de los trabajadores, y menos puede desconocer lo dispuesto en tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obligan a Colombia. Repito, esto aplica tanto en lo público como en lo privado. La libertad de conciencia se traduce además en la práctica en la posibilidad de ejercer la denominada objeción de conciencia, que contra lo que algunos consideran, si cabe incluso en empleados públicos, no importa lo que digan ciertas autoridades judiciales. Eso se desprende de la propia Constitución y de los tratados de derechos humanos, algunos de los cuales ya fueron aludidos. Tengan presente que la objeción de conciencia en lo militar, es decir, la famosa obediencia debida, jamás llega al extremo de permitir que por simples órdenes se puedan quebrantar los principios constitucionales. Como ningún derecho en Colombia es absoluto, el ejercicio de la libertad de conciencia debe ser serio, no el desarrollo de una caprichosa decisión. Veamos el caso de la objeción de conciencia en enfermería. Por ejemplo,
Cabe recordar aquí que la garantía del derecho fundamental a la objeción de conciencia exige que las convicciones que esgrime quien lo ejerce no sean sometidas a verificación objetiva acerca de si son justas o injustas, acertadas o erróneas. Lo que sí exige es que los motivos en que se funda el ejercicio de este derecho emerjan de las más íntimas y arraigadas convicciones del individuo, de modo que la simple opinión que se tenga sobre un asunto no constituye fundamento suficiente para rehusar el cumplimiento de un deber legal al amparo de la objeción de conciencia. Esto es de la sentencia C-274 de 2016. Quizás valga la pena preguntarse entonces hasta dónde llega la libertad en el ejercicio de la objeción de conciencia. Les recuerdo algo: en materia de derechos fundamentales deben interpretarse conforme el principio pro homine, es decir, de tal modo que siempre se garantice que se produzca un mejor resultado conforme los derechos humanos en juego por parte de quien esgrime el derecho. Un trabajador, además, puede plantear opiniones que puedan incluso ser desfavorables al empleador. Sostuvo, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia cuando estudió un despido originado en unas críticas de una trabajadora sobre ciertas actuaciones de una empresa. Aun cuando es claro que las partes deben tratarse con respeto y consideración, y que el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo le impone al trabajador un deber de obediencia, ello no impide que exprese sus opiniones con firmeza o incluso que formule críticas a las conductas o actuaciones del empleador o de sus representantes relacionadas con la prestación de sus servicios, pues como lo ha explicado esta sala de la Corte, no puede considerarse que el trabajador sea totalmente ajeno a la marcha de la actividad económica de la empresa y en particular de las labores relacionadas con las funciones que deba cumplir. Por esta razón, tiene derecho a emitir sus apreciaciones sobre las instrucciones u órdenes que se le den y, en general, sobre la forma como se le está exigiendo el trabajo que se comprometió a ejecutar, ya que, si bien en desarrollo de la subordinación propia de toda relación laboral, es deber de los trabajadores el acatar las órdenes e instrucciones que le impartan sus superiores jerárquicos dentro del marco obligacional del contrato, por ser el empleador quien en principio asume los riesgos, no es menos cierto que ese postulado debe acomodarse al sentido común, al conjunto de tales obligaciones y especialmente al deber de colaboración que le incumbe a las partes en todo vínculo jurídico. Por esa razón, el deber de obediencia no es absoluto o ilímite, por lo que es errado entender como subordinación del trabajador la llamada terca obediencia que le imponga al prestador del servicio la obligación de acatar de manera ciega o autómata, con una obstinación irracional, toda orden de cualquier superior jerárquico, como si se tratara de un robot, pues la ley concibe al trabajador en toda su dignidad ontológica como sujeto capaz de discernir y de razonar, tal como explicó la sección segunda de la sala en sentencia de 7 de julio de 1995. Esto es de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Laboral de 2 de marzo de 2009. Por tanto, ningún funcionario o trabajador se convierte automáticamente en mercenario por la existencia de una relación contractual o reglamentaria, pues ninguna relación laboral, estatal o privada, es una negociación del derecho a pensar y actuar en conciencia, lo cual por otra parte es obligatorio para la persona. Finalmente, nos sobra recordar que en casos de violación de la libertad de conciencia ni siquiera es aceptable el despido con indemnización, pues es evidente la inconstitucionalidad de la conducta del empleador. Cuando el empleador decide dar por terminado el vínculo laboral sin que medie una justa causa, pagando la indemnización consagrada en el Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, a pesar de que no sea evidente prima facie, se advierte la configuración de un motivo inconstitucional para el despido, que resulta en la vulneración de los derechos fundamentales irrenunciables del trabajador. Este es el caso de los despidos que se realizan con ocasión de actos de discriminación por razón de criterios sospechosos, tales como la raza, afiliación política, religión, género, maternidad, ejercicio del derecho a la libre asociación, etc. En este caso, el juez constitucional está facultado para remediar el acto discriminatorio, aun cuando se haya pagado una indemnización, toda vez que la finalidad de la tutela es dar protección a los derechos fundamentales del trabajador y no a los derechos económicos derivados del acto de despido. La Corte ha establecido que la facultad de despedir injustificadamente por parte del empleador, aun pagando la indemnización, se encuentra limitada, toda vez que en dicho trámite el empleador no puede desconocer derechos fundamentales, como es el caso de la garantía constitucional a no ser discriminado, la libertad de opinión, conciencia y cultos, la libre asociación sindical y la estabilidad laboral reforzada. De esta manera, si bien el empleador tiene la potestad de dar por terminado un contrato de trabajo en virtud del principio de autonomía de la voluntad privada,
Esta encuentra límites claros en los derechos fundamentales del trabajador. Por ejemplo, en su derecho a la igualdad, a la libertad de conciencia, a profesar su fe o religión, entre otros. De esta forma, en caso de que se encuentre probada la violación de los derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso alegada por el demandante, el acto de despido habrá constituido un abuso del derecho y una extralimitación de la potestad contenida en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cual ameritará una protección inmediata por parte del juez constitucional. Esto es de la sentencia T462-2015 de la Corte Constitucional. Sentado que la libertad de conciencia es un derecho fundamental protegido por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos, ¿cómo puede ser objeto de reglamentación? Ello solo es posible mediante las denominadas leyes estatutarias exclusivamente, tal como ordena la Constitución. Se lee en el artículo 152 de la Constitución. Artículo 152. Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias. A. Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección. Siguen más numerales, pero mencionemos solo este, como quiera que se relacione directamente con la materia en discusión. Sin embargo, en la vida real se observa que hasta la Corte Constitucional ha procedido a reglamentar la vía sentencias, que por tanto pueden considerarse lo que se denomina un precedente inconstitucional. Un caso, la regla sobre objeción de conciencia médica en el caso del aborto, pero eso es materia de otra exposición. Pero basta recordar por ahora que la máxima autoridad constitucional en Colombia no es la Corte Constitucional, sino la Constitución misma, en la cual se ordena que la objeción de conciencia se reglamenta por ley estatutaria y no por sentencias de una Corte Constitucional. Queda por supuesto todo lo anterior para su reflexión personal y su formación de su propio juicio. Gracias por su tiempo. Hasta pronto.